Bueno, aquí estamos entonces, continuamos. Entonces, en el video anterior quedaron explicados el relato de emancipación y el relato especulativo. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre en la posmodernidad? En la posmodernidad, ¿sí? Porque el relato de emancipación y el relato especulativo son relatos de legitimación de la ciencia en la modernidad. Pero en la posmodernidad, para Lyotard, ninguno de los dos tiene vigencia. ¿Por qué perdieron su vigencia? ¿Por qué fue que cayeron? ¿Por qué fue que colapsaron? Según Lyotard, cada uno, o sea, tanto el relato de emancipación como el relato especulativo contenían una especie de bomba de autodestrucción. ¿Sí? Para él había algo que tenían adentro que tarde o temprano los iba a hacer colapsar, los iba a hacer caer. Y eso fue lo que pasó. Por eso ya no están vigentes, según él. En la modernidad, ninguno de los dos está vigente. ¿Cuál sería esta bomba de autodestrucción que tenían adentro? Bueno, vamos primero con el relato de emancipación. El relato de emancipación, dice Lyotard, que cayó por una razón muy sencilla. ¿Por qué? Porque, de acuerdo al relato de emancipación, hay que practicar ciencia. ¿Por qué? Porque practicar ciencia es poner en práctica la libertad que ganamos con la Revolución Francesa. ¿Sí? Es poner en práctica la libertad de la que los tiranos nos privaron durante mucho tiempo. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Que hasta ahí todo muy lindo, pero el problema es que la ciencia no nos dice qué hacer con esa libertad. ¿Sí? Entonces estamos de acuerdo en que se lo puede ver como un acto de libertad, practicar ciencia, pero la ciencia no nos dice qué hacer con la libertad. Esto, según Lyotard, es la bomba de autodestrucción que contenía el relato de emancipación. Vamos al relato especulativo. ¿Por qué cayó el relato especulativo? ¿Cuál era su bomba de autodestrucción? Bueno, consiste en lo siguiente. El relato especulativo, si nos ponemos a pensarlo, es una fundamentación de la ciencia, es una legitimación de la ciencia filosófica. ¿Sí? Porque fíjense que es filosofía. El relato especulativo es filosofía. Entonces, vos tenés a los científicos practicando ciencia. ¿Por qué? Por un relato de legitimación de carácter filosófico. ¿Cuándo colapsa esta relación entre los científicos y un relato de emancipación de carácter filosófico? Colapsa cuando los científicos miran a la filosofía, ¿sí? Y, digamos, le piden a la filosofía un fundamento científico de las exigencias que ellos mismos como científicos reciben. ¿No? Entonces sería, imagínense, yo soy un físico, un químico, que estoy practicando mi ciencia. ¿Por qué se supone que tengo que practicar mi ciencia? Porque con eso aporto el espíritu absoluto. ¿Sí? Acrecento, aumento el saber del espíritu absoluto. Bueno, pero todo eso del espíritu absoluto, eso es filosofía. ¿Cuándo se termina esta relación entre la ciencia y la filosofía? ¿Cuándo colapsa? Cuando la ciencia, que piensa científicamente, porque está en su naturaleza, la ciencia y los científicos piensan científicamente, lo cual es lógico, le piden a la filosofía un fundamento científico de toda esta cuestión del espíritu absoluto. Entonces, cuando la ciencia le pide a la filosofía, bueno, ¿y cuál es el fundamento científico de que hay que aumentar el saber del espíritu absoluto? ¿Cuál es la demostración científica de la existencia del espíritu absoluto? ¿Esto dónde tiene su base científica? Y por supuesto que la filosofía no la puede dar, porque la filosofía es filosofía. Entonces, en el momento en que la ciencia le pide a la filosofía un fundamento científico de lo que pide, entonces los científicos dejan de obedecer a la filosofía. ¿Qué le pide la filosofía a la ciencia? Trabajar, descubrir nuevas cosas, aumentar el saber del espíritu absoluto. ¿Cuándo deja de funcionar esto? Entonces decimos, cuando deja de funcionar, cuando la ciencia le pide a la filosofía un fundamento de eso que está pidiendo. Pero le pide un fundamento científico.
y la filosofía no lo puede dar, porque no es filosofía. ¿Qué ocurre ahí? Ocurre que los científicos cortan relaciones con la filosofía, se desentienden de la filosofía. La ciencia deja de tener un fundamento filosófico. Es bastante trascendente esto, ¿eh? Capaz hay que ponerse a reflexionar bastante para entender dónde está esa trascendencia, pero es bastante trascendente que la ciencia rompa vínculos con la filosofía. Bueno, entonces, así es como llegamos a la posmodernidad. ¿Qué tenemos en la posmodernidad? Tenemos, o sea, la ciencia sigue existiendo claramente, la ciencia está, pero la ciencia ya no busca su legitimidad en la filosofía. No está fundamentada en la filosofía. Bueno, pero algún tipo de fundamentación tiene que tener. ¿Dónde está la fundamentación de la filosofía? En la posmodernidad. Para Lyotard, ¿cuál es la legitimación de la filosofía en la posmodernidad? Él lo dice así: la filosofía está legitimada, perdón, la ciencia en la posmodernidad está legitimada por la performatividad. ¿Sí? La ciencia está legitimada por la performatividad. ¿Y qué es esto de la performatividad? Viene a significar lo siguiente: la ciencia, desde el punto de vista posmoderno, está legitimada cuando es eficiente y genera algo a partir de lo que recibe. Entonces, por ejemplo, si tomamos una institución como puede ser el CONICET, hoy en día, posmodernidad, ¿sí? ¿Qué quejas suele escuchar uno de la gente? Más todavía a veces se escucha esto en los tiempos que corren. La queja de que, bueno, la sociedad aporta al CONICET y el que devuelve la sociedad al CONICET. La sociedad al CONICET le da fondos, financiamiento, y el CONICET, ¿qué genera a partir de lo que recibe? Bueno, hay quienes dirán, no, bueno, depende, sí, el CONICET en el ámbito de, no sé, en el ámbito de la medicina generó tal cosa, en el ámbito de la ingeniería, de la ingeniería agrícola, inventó tal sistema no sé, tal sistema de fertilización, de riego, de lo que sea, o de fumigación. Pero va a haber otros ámbitos donde no, entre comillas, como que no, la sociedad siente que no genera algo a cambio. Entonces, hay ciencias donde lo que es el producto de la investigación es algo que la sociedad lo ve como que no me está volviendo nada, ¿no? Por ejemplo, investigaciones en filosofía, investigaciones en historia, investigaciones en, bueno, no sé, lo que sea, o sea, no, lo que sea no, pero eh, podemos agregar, qué sé yo, sociología, o sea, disciplinas donde la sociedad siente que la ciencia no le está devolviendo nada. No estoy diciendo que esto sea lo que yo pienso, por las dudas, vamos a aclararlo. Yo no pienso para nada así. De hecho, estudio filosofía. Estoy tratando de que se vea la conducta, la actitud de los sujetos posmodernos hacia la ciencia. Entonces, los sujetos posmodernos serían los que tenemos hoy en día, ¿sí? Seríamos todos. Todas las personas que salís y ves en la calle serían posmodernos, para Lyotard. ¿Qué actitud tiene el sujeto posmoderno hacia la ciencia? Piensa que la ciencia tiene razón de ser si la ciencia, cuando se le da algo, y eso que se le da sería básicamente financiamiento, genera algo a cambio que la sociedad recibe. Entonces ahí estaría justificada la ciencia. ¿Sí? Las palabras que usa Lyotard son input y output, ¿no? Entonces, la ciencia tiene un input,
de financiamiento y de otras cosas, pero principalmente financiamiento. Y si genera output a partir de ese input, entonces la ciencia es performativa y se autojustifica. Cuando no genera un output, entonces deja de ser performativa y los objetos postmodernos piensan, ¿y para qué queremos entonces la ciencia? Y si sos un científico que se dedica a eso, te van a decir, ¿y para qué te dedicas entonces? ¿Cuál es el propósito de tu trabajo? ¿Por qué te quemas tanto las pestañas y el cerebro? Bueno, siempre recuerden, por favor, no estoy diciendo que esto es como yo pienso, ¿sí? Yo digo las cosas así de manera muy expresiva para que se entienda cómo piensan, según Lyotard, los sujetos postmodernos, ¿sí? Sus conductas hacia la ciencia. Tan equivocado, o sea, digo, es verdad que los sujetos postmodernos suelen tener estas actitudes. Si no, traten de conseguir una beca, por ejemplo. A mí me ha pasado mucho tiempo atrás que quería conseguir una beca para estudiar en el exterior. Y en general las becas que puedes llegar a conseguir no son para estudiar Platón, ni para estudiar Freud, ni para historia, por ejemplo, ni para sociología. Te dan becas si vos querés, por ejemplo, sos un ingeniero y querés estudiar algo que permita, por ejemplo, combatir el cambio climático. Entonces ahí está la lógica posmoderna de que a vos se te va a dar un input. ¿Cuál es el input? La beca. ¿Qué se espera a cambio? Que generes un output. Avances en la solución al cambio climático, por ejemplo. ¿Sí? Algo como, por ejemplo, un libro sobre Platón no sería un output. Entonces no está fundamentado. ¿Sí? Entonces la idea es que la ciencia tiene que generar, recibe y tiene que generar y devolver a la sociedad. Bueno, de a poco ya vamos cerrando. Entonces, un par de cosas más y cerramos. Las instituciones educativas en la posmodernidad, señala Lyotard, son como más empresariales, ¿sí? Tienden a formarte más, digamos, no buscan tanto formarte a vos como un erudito, como un sabio, como un gran conocedor, sino como una persona competente, ¿sí? Para hacer esto, esto, esto y lo otro. Como una persona con competencias. Bien, después, bueno, acá hay una cuestión también que señala importante, que es que como las ciencias ya no están fundamentadas en la filosofía, ¿qué era lo que la filosofía les daba a las ciencias? Un proyecto general. El relato especulativo les daba eso. Entonces, cualquier ciencia formaba parte de un proyecto general, que era aumentar el saber del espíritu absoluto. Eso ya no está más. Entonces las ciencias, ¡pling!, hicieron como una torre de Babel. Son todas provincias separadas y hablan cada una su lenguaje. Y los científicos ya no se pueden entender entre ellos. Y digamos, la razón de ser de la... bueno, no, iba a decir algo, pero quédense con esta idea que estoy diciendo. Entonces, las ciencias ya son independientes unas de la otra. No hay un proyecto central de ciencia en la posmodernidad, sino que cada ciencia es es un emprendimiento independiente de las demás. Tanto es así que los científicos no se entienden entre ellos. Los científicos de una disciplina, hoy en día, en la posmodernidad, no se entienden con los científicos de otra disciplina, de otra ciencia. Bueno, otra característica de la educación en la posmodernidad es la idea de educación permanente, ¿no? De la idea de que siempre tenés que estar formándote. Esto se lo ve mucho hoy en día, ¿no? Bueno, ¿qué tan formado estás? Y ahí cuando te preguntan esto, lo que se espera es que vos tires un chorro de diplomas, papeles, títulos, cursos que has hecho posteriores a tu formación de grado, ¿no? Con esta idea de que la formación de grado es como que parece que es poca cosa o que no alcanza. Que es mentira. Una buena formación de grado es algo muy bueno. Pero bueno, dejémoslo ahí. Ese fue un comentario que introduje yo. Pero está esta idea de que, bueno, el título de grado es como que es apenas una base. ¿Y dónde está qué es lo que marca tu idoneidad?
todo ese chorro de certificados y constancias que mostrás junto con tu currículum o que mostrás al concursar, que es de todos los cursos y demás charlas a las que fuiste, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en la posmodernidad está el criterio de que la educación debe ser permanente. Bueno, está. Y dice por ahí que también es el fin, en la posmodernidad, digamos, ha terminado la era del profesor, dice él, ¿no? Profesor con P mayúscula. Bueno, ¿quién sería el profesor? Sería ese gran erudito, ¿no? Que sabe sobre muchas cosas. Bueno, bien. Bueno, está. Entonces, para sintetizar, ¿sí? En la modernidad, la ciencia está legitimada en dos grandes relatos. El relato de emancipación, con las características que ya explicamos que tiene, y el relato especulativo, con las características que también explicamos que tiene. Esos dos relatos cayeron, ¿sí? Por razones internas, ¿sí? Esto que yo metafóricamente llamé bomba de autodestrucción. El relato de emancipación cayó por lo que explicamos antes, que es que la ciencia no explica cómo utilizar la libertad, y el relato especulativo cayó, ¿por qué? Porque cierto día los científicos empezaron a pedirle a la filosofía un fundamento científico de lo que la filosofía les venía pidiendo. Y la filosofía no lo podía dar. Entonces ahí los científicos rompieron vínculos con la filosofía. Las consecuencias de esto son que ya no hay un proyecto central de ciencia. La ciencia ya no es un emprendimiento en sí mismo, sino que cada ciencia por separado es cada ciencia por separado es un emprendimiento independiente. Medio redundante lo que dije, me quedó. Pero digamos, ya no, las diferentes ciencias no forman parte de un proyecto en común. No tienen fundamento filosófico. ¿Cuál es el fundamento de la legitimación de la posmodernidad? La performatividad. Esta idea de que lo que la ciencia recibe lo debe utilizar para generar algo. Es la lógica del input y el output, ¿no? Y más otras cuestiones que estuvimos diciendo, como que los científicos ya no tienen un lenguaje en común y demás. Bien, entonces con esto estaríamos cerrando Leotard. ¿Sí? Bueno, como siempre, dudas y cuestiones y aclaraciones que hagan falta, las podemos ver en clase. Sí, obviamente es un video muy compacto, ¿no es cierto? Como para que lo puedan pausar y anotar y volver a escuchar partes, etc. Nunca hay nada como el encuentro en el aula, ¿sí? Así que eso es lo que nos va a permitir aclarar lo que no se haya terminado de entender, por supuesto. Bueno, les mando un abrazo grande. Nos vemos pronto si Dios quiere.